Cuando el general Porfirio Díaz, dentro de su proyecto de urbanización para festejar nuestro primer centenario de independencia, decide contratar a un arquitecto italiano llamado Adamo Boari. Él considera que saldría mucho más caro restaurar aquel teatro a construir uno nuevo. Esto convence al gobierno federal y le da la autorización para que sea el encargado de llevar a cabo la realización del nuevo Teatro Nacional. El 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana. Adamo Boari ya había escuchado de este movimiento armado y él estaba muy consciente de que el teatro no lo iba a terminar, puesto que todos los recursos, todo el capital destinado para la construcción del teatro escaseó. Hasta el año de 1932, cuando un presidente mexicano llamado Pascual Ortiz Rubio decide retomar el proyecto, pero lo va a hacer a través de un arquitecto mexicano llamado Federico Mariscal, alumno o discípulo del arquitecto Adamo Boari. El estilo arquitectónico que decide utilizar Federico Mariscal es el Art Deco, mezclado con algunos elementos propiamente mexicanos o nacionales, todo esto dentro de la sala de espectáculos. Este vitral luminoso fue hecho hacia el año de 1916 por el artista húngaro Géza Mároty. Fue hecho en Budapest y ensamblado aquí en la Ciudad de México. Es estilo austriaco y es cristal entintado, emplomado en un bastidor de hierro. En el centro encontramos a Apolo, dios de la inspiración, rodeado de 9 musas, hijas de Zeus, dios de todos los dioses, y Mnemosine, diosa de la memoria, que le contaba historias épicas a cada una de ellas y ellas las convertían en cantos y poemas. El tema del vitral luminoso es el Olimpo. Este arco representa el arte teatral a través de sus diferentes edades, desde el teatro griego, sus inicios, altar antiguo, Dos almas perdidas por el amor, el tiempo heroico de Grecia, Jasón y el Bellocino de oro y Medea. En el centro encontramos 3 musas o vírgenes tocando música y terminamos con el teatro francés o el teatro actual, pasando por Hamlet, Shakespeare y terminando con una tetralogía llamada El anillo del Nibelungo de Richard Wagner. El arquitecto italiano Adamo Boari tiene la idea de construir una compuerta que nos permitiera, en algún momento dado que se suscite un incendio, la cortina va a bajar, va a aislar el siniestro y va a proteger al público. Esta idea se cristalizó al ser la casa estudio Tiffany en Nueva York en llevarla a cabo hacia el año de 1910. Es una doble pared metálica compuesta por 206 recuadros que sirven como bastidor a la cortina. Más de 1 millón de pequeños cristales de 2 centímetros por 2 centímetros y a manera de rompecabezas fueron colocados en un mortero especial refractario al calor. En 1911 se exhibe con éxito en aquella ciudad y en 1912 es trasladada a México en el buque Monterrey y se ensambla aquí en el Teatro Nacional. Podemos apreciar la Cuenca de México, tenemos los 2 volcanes, tenemos en el centro el Lago Mayor y la diversa vegetación que va desde el norte hasta el sur de la República Mexicana. En el norte vamos a encontrar el cactus y en el sur árboles más húmedos como los abetos, las azaleas y las bugambilias. Y bueno, finalmente el Palacio de Bellas Artes iba a ser inaugurado un 29 de septiembre de 1934 por el presidente Abelardo Luján Rodríguez. Y se llevaría a cabo la primera obra de teatro llamada La verdad sospechosa del dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón, y así quedó inaugurado ese proyecto que inicialmente estaba programado para solamente 4 años, irónicamente se van a convertir en 30 largos y atropellados años.